Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 3 de octubre del año 2025. Mi gente, qué fácil es ser comunista en un país libre. Lo que sí es difícil es poder vivir libre en un país comunista como el castrismo, como el narcochavismo, como el sandinismo en Nicaragua, como los regímenes totalitarios de Corea del Norte, de Siria, como el régimen de Irán, o sea, todos los países que están sometidos a los regímenes socialistas, comunistas, izquierdistas, fundamentalistas y demás. Pues más duro todavía es que un tipo como el Lázaro González que vive atacando como ciberclaria que es desde Portugal a los cubanos que alzan su voz alrededor del mundo por la libertad del pueblo cubano, por el fin del castrismo genocida, desde la comodidad de un crucero, desde un resort, desde un buen restaurante, desde un concesionario de autos en Lisboa, pues seguir defendiendo las miserias del castrismo. Mientras esto sucede, en Cuba están muriendo muchas personas, señores. Mientras tipos como tipos como Hugo Cancio, como el profesor Carlos Lazo, como el protestón cubano, como Roberto García Cabreja, como los miembros de la más llamada Alianza Martiana, Puentes de Amor, Codepin y todas esas organizaciones de People Forum, que lucran con el dolor de millones y millones de cubanos, siguen viviendo a costa de la desgracia de todo un pueblo, de millones de cubanos que están padeciendo hambre, miseria, apagones, falta de medicamentos, escasez de alimentos, una infraestructura colapsada en todo el país, represión, brutalidad, una dictadura que en sus últimos momentos está tratando de sacarle mayor cantidad de jugo posible a la desgracia de todo un pueblo. Señores, las imágenes y los testimonios que llegan diariamente desde Cuba son realmente estremecedores. Esa misma madre en Marianao allí, que cerró la calle ayer en la tarde porque llevan más de un mes y medio sin agua potable. Ya no es solamente sin electricidad, es sin agua potable, es con la esquina llena de basura, es con una epidemia de chikungunya, dengue y la otra enfermedad que está tiene a la gente en los hospitales están colapsados, no caben ya la gente en los hospitales, no tienen médico. Ayer mismo una señora me escribe desde la Benéfica que tenía a su padre con un problema renal y el único urólogo que existe en toda La Habana se encontraba en ese momento en el Calixto. La mandaron para el Calixto, pagó un dineral para coger un carro y llegar hasta el Calixto García en el Vedado. Llega al Calixto y el hombre había salido ya para la Benéfica. Al final, ayer su padre, que estaba sangrando por la sonda y estaba sufriendo de dolores con su padecimiento y su enfermedad, al final, en horas de la noche, todavía no lo había podido ver un urólogo. Y ella protesta. Entonces, si protestas, te quieren reprimir, te quieren encarcelar, te quieren amordazar, te quieren callar tus ansias de reclamar, no por tanta miseria, por tanta desgracia. El régimen opresor lo que está ganando es tiempo. Marrero llama al pueblo a la calma, le dice a los dirigentes en las provincias y los municipios donde está visitando en las últimas horas que hay que escuchar al pueblo, que hay que sensibilizarse. Señores, ¿qué sensibilidad puede haber en un régimen que mientras tiene al pueblo muriéndose de hambre sobrecumple sus planes de exportación de guayaba, de mango, de pulpa de esto, de camarones, de langosta, de mariscos, cosas que el pueblo cubano hace muchísimos años que no ve en su mesa, porque lo poco que hay de lo que se exporta en Cuba, que queda en el país, queda para la venta en dólares, en divisas, y para los hoteles y para el Consejo de Estado, para seguir manteniendo la cuota mensual que reciben los dirigentes y los miembros de la cúpula dictatorial, mientras el pueblo cubano se está muriendo de hambre. Es una realidad. En Monte y Antón Recio, en La Habana, en una de las arterias principales que enlaza Centro Habana con La Habana Vieja, anoche también la gente salieron, niños, mujeres, ancianos, hombres cansados ya, tocaron calderos, cerraron esa arteria, protestaron en medio del apagón, meses enteros sin agua, no tienen alimentos, no hay medicamentos, la infraestructura de carretera está colapsada, el sistema electroenergético nacional sigue con problemas. Ayer renté, hubo un incendio de nuevo, tuvieron que sacar la estación número 6 del servicio, y eso redunda en más apagones, más desgracia. El régimen sigue recibiendo petróleo de México, sigue recibiendo barcos de petróleo de Rusia. ¿A dónde va a parar todo ese petróleo? Si la mayoría de los particulares, los pocos que tienen carros, los tienen que tener parados porque no hay gasolina o la gasolina parece muy cara. Todo es una corrupción. Vemos los dirigentes cómo siguen robando. Los únicos que defienden las conquistas de esa mal llamada revolución son los que están robando, los dueños de MIPYME, los dueños de Paladares, los dueños de discotecas, los que desde los Estados Unidos, con la complicidad de muchos malos cubanos que se burlan
de un exilio donde hay fusilados, familiares de fusilados, donde hay familiares de presos políticos que han sido encarcelados, torturados y violentados por muchísimos años, donde hay cubanos que han arriesgado su vida para alcanzar la libertad, existen también cubanos cómplices de esa dictadura haciendo billones y billones de dólares anualmente para el régimen opresor castrista. Pero el castrismo caerá. Todo está en que el gobierno de los Estados Unidos de una vez y por todas acabe ya de definir la situación de Venezuela, que yo creo que muy pronto se va a definir, y finalmente salga la narcodictadura de Maduro, porque cuando ya en Venezuela se restablezca la democracia, el orden y la libertad, pues entonces Cuba tendrá la posibilidad de alcanzar su libertad. El cubano puede ser tan libre como ahora mismo cuando yo estoy hablando, porque como mismo salió esa joven madre de 4 niños en Marianao y salieron estas familias allí en Monte de Antón Recio en La Habana, pues si salen todos los cubanos como hicieron el 11 de julio desde San Antonio hasta Maicí, el régimen no tiene policías, no tiene militares, no tiene chivatos para contener la ira de millones de cubanos que los están matando. La dictadura está matando al pueblo cubano de hambre, lo está matando con apagones por casi 3 años. Lo está matando con falta de medicamentos, con hospitales colapsados, con un sistema hidráulico que hace años no funciona. Está todo devastado y el pueblo no recibe algo tan vital como es el agua potable. Mientras tanto, Cuba, ante los organismos internacionales, la UNESCO y el PNUD y todas las organizaciones, recibe millones y millones de euros y de dólares anualmente para desarrollar proyectos para garantizar agua potable para las comunidades, para garantizar la recogida de basura. ¿Dónde están los camiones que Japón les regaló y le donó al régimen castrista hace solamente 4 años para resolver el problema del saneamiento de la capital cubana? No existen, posiblemente los tengan particulares y los tengan moviendo mercancías para las MIPYMES, porque al régimen opresor castrista no le importa el pueblo cubano. A ellos les conviene que haya delincuencia, que haya químicos, que haya papelitos, que haya robo, que el pueblo tenga que vivir intimidado en medio de la oscuridad y de la violencia que se ha desatado en las calles cubanas, porque así entre ellos mismos se controlan. Mientras la dictadura se mantiene en el poder robando, enriqueciéndose, viviendo a costilla del turismo, de las exportaciones, de las remesas que envían los cubanos para sus familiares, que al final redundan en más miseria y más agonía para el pueblo cubano. Es hora ya de que el pueblo cubano entienda que en sus manos está la libertad. No estamos bajo los tiempos de Biden. Lo que sucedió el 11 de julio del 2021 fue simple. Estaba Biden y los demócratas en el poder y lo que hicieron fue tratar de contener la ira popular del pueblo cubano, darle a mostrar ante el mundo, la prensa internacional y el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea de que lo que había en Cuba era un estallido social por hambre y por necesidad por culpa de la pandemia, cuando el pueblo cubano gritó patria y vida, patria y libertad, pidió el fin de la tiranía castrista y pidió ayuda internacional para que el mundo los ayudara a salir del castrismo opresor. Sin embargo, el pueblo cubano en aquel momento fue traicionado. ¿Pero saben por qué? Porque el que estaba en la Casa Blanca era un traidor no solamente al pueblo cubano, sino al propio pueblo americano. Y miren cómo han dejado los Estados Unidos, un país que abrieron las fronteras para que entraran fundamentalistas, comunistas, chivatos, narcodictadores, delincuentes, pandilleros, y llenaron las calles de los Estados Unidos de criminalidad y de delincuencia. Ahora la actual administración está haciendo una labor infatigable para tratar de restablecer la ley y el orden en los Estados Unidos, para tratar de controlar ese desparpajo que se formó en los 4 años de la administración Biden en la frontera sur de los Estados Unidos y que propició la entrada de muchísimos enemigos de la libertad y de los Estados Unidos a territorio estadounidense. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si el pueblo cubano vuelve a protagonizar otro 11 de julio como el del 2021, ahora está Trump. Pero no pidan agua, no pidan electricidad, no pidan comida. ¿Saben lo que tienen que pedir? Libertad, el fin del castrismo, porque tenemos que ir a la raíz del mal, tenemos que ir a las causas que han propiciado que en 66 años el pueblo cubano vive en la miseria, en el hambre, condenado a la desgracia, a la represión y a la muerte por culpa de la tiranía opresora castrista. Vimos en las últimas horas también que el jefe de la policía de Miami-Dade le pidió al FBI iniciar una investigación contra la página de YouTube llamada El Guerrero Cubano. El Guerrero Cubano puede que sea uno o sea varias ciberclarias, miembros del Ministerio del Interior. Hace 2 años hice una publicación y saqué al coronel Orlando, que es el jefe el jefe del departamento ideológico de la dirección central de la PNR de Cuba, que pudiera ser por la voz que tiene, posiblemente que esté a la cabeza, o sea la voz detrás de ese famoso guerrero cubano que lo único que ha hecho es desacreditar a la oposición, empoderar a la dictadura
y sacar sus sartas de mentiras diariamente en contra de los cubanos que alzamos la voz por la libertad y por el fin de la tiranía castrista, que a tipos como él no le conviene que se caiga. Ojalá den con él, ojalá se pueda extraditar en un momento determinado si sale un tercer país, ojalá, como dicen muchos, esté aquí en Miami, esté aquí en Hialeah, para que sea encarcelado y pague con cadena perpetua por su complicidad con la tiranía opresora. Todos los cómplices del castrismo deberían ir cayendo, los que están aquí en tierras de libertad y los que están alrededor del mundo siguiéndole, haciéndole juego a esa dictadura opresora y tiránica que por 66 años ha violado los derechos elementales del pueblo cubano. Vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir sacando a la luz pública a chivatos como el Lázaro González que se burla del dolor, de la desgracia y de la miseria de todo un pueblo. Y mientras me llama tijerita, chismosa y sin filo, no es capaz de alzar su voz por su propio pueblo, por la libertad de los millones de cubanos que quedaron en la isla cuando él tuvo la suerte de fácilmente vivir en un país libre, y defiende desde ese país libre las miserias del castrismo. Estos sinvergüenzas, estos cómplices de la dictadura castrista, el día que caiga ese régimen opresor, no tendrán donde esconderse, porque iremos con la justicia internacional a buscarlos a todos y pagarán por sus crímenes de lesa humanidad también, por su complicidad con la tiranía opresora del pueblo cubano. Leemos comentarios. Miriam Cutiño. Buenos días, Juan, bendiciones. Buenos días, Miriam. Saludos y bendiciones para ti, Juan Ebran Cancho Solís. Saludos cordiales desde Miami, abajo las tiranías asesinas, narcoterroristas chavistas de Venezuela y castrocomunistas de Cuba, abajo mi hermano Patria y Libertad. Ariel Armando Rubio Torres. Continuidad del hambre, la miseria y la represión. Así mismo, Ariel, mi hermano. Alberto García, bendiciones para ti también, mi gente. Bendiciones para todos. Vamos a seguir exponiendo el castrismo. Vamos a seguir sacando a la luz pública para que el mundo vea la corrupción, la miseria, la violencia y las desgracias en las que están viviendo los cubanos mientras el régimen opresor castrista trata de dar una imagen distorsionada de la realidad cubana. En Cuba hay hambre, hay miseria, hay represión, hay escasez, hay falta de infraestructura. En Cuba hay falta de dirección. En Cuba los supuestos dirigentes de la mal llamada revolución no están dirigiendo nada. Lo único que están dirigiendo es a una mafia narcoterrorista que sigue enriqueciéndose a costa de la miseria, de la desgracia y de las calamidades en las que tienen padeciendo a millones de cubanos. Por eso los vamos a denunciar, por eso los vamos a exponer, por eso vamos a seguir orando para que el pueblo cubano al final tome la decisión correcta y con Trump hoy en la Casa Blanca se acaba de lanzar a las calles a pedirle al gobierno de los Estados Unidos y a las naciones libres del mundo el fin de la tiranía opresora y genocida castrista. Por eso tenemos un compromiso con la verdad, con la inmediatez de la noticia, para que el mundo vea la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa del oficialismo del castrismo, no como lo hace Humberto López, no como lo hace el Necio, no como lo hace Randy Alonso desde la Mesa Redonda, ni los libelos de la dictadura castrista desde el periódico Granma y la televisión en el noticiero que yo le llamo menticiero castrista, sino con la veracidad y la inmediatez que nos ha caracterizado siempre. Lisi Beatriz Beitía Rodríguez, un saludo de España. Saludos y bendiciones. Oriezer García, patria y vida, patria y libertad, bendiciones para el pueblo cubano, libertad para Cuba ya. Mi gente, les deseo un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones. Estaré al tanto de la situación con Venezuela, puesto que ayer el régimen narcodictador de Nicolás Maduro, a través de su Cancillería, emitió una nota de protesta porque dicen que 5 aviones de combate estadounidenses volaron muy cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas y muy cerca de Fuerte Tiuna. Ya le están pisando los talones al narcodictador de Nicolás Maduro y su pandilla del cartel de los soles. Muy pronto Venezuela será libre y con la caída del régimen narcochavista de Venezuela caerá también la narcodictadura terrorista de Cuba con Díaz-Canel, Raúl Castro y todos sus secuaces. Que Dios me los bendiga, tengan un lindo fin de semana y gracias por seguirnos. Recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Bendiciones.